इंसानी प्रजाति को एक बहुत बड़ा खतरा है। La muerte puede ocurrir muy rápido. Según las últimas investigaciones científicas, esto también puede ocurrir en mujeres. En poco tiempo, escucharás cosas que parecerán extrañas, pero son ciertas. También se han vuelto virales en los medios de noticias. Que la ciencia ha hecho algunos descubrimientos tan sorprendentes que son difíciles de creer. Estoy hablando del ácido desoxirribonucleico relacionado con la identidad de las personas. Por eso, podríamos ser fácilmente identificados. Si ya no quedan hombres, ¿quién peleará en las guerras? ¿Qué es lo que realmente están diciendo los científicos? Todos ustedes deben haber leído en la escuela que existen cromosomas femeninos. Eso es verdad. Las mujeres tienen 2 cromosomas, 10, mientras que los hombres tienen un cromosoma 10 y 1Y, es decir, el par 10Y. Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos observó lo que está pasando ahora. Resulta que el cromosoma Y, que solo se encuentra en los hombres, la información genética almacenada en ese cromosoma, esa información se está reduciendo con cada generación que pasa, lo cual es alarmante. ¿Por qué? Ahora vamos a entender esto en detalle. Los cromosomas ya han perdido el 97% de su ácido desoxirribonucleico y ahora solo queda el 3%. Después de esto, si sigue sucediendo lo mismo, entonces en el futuro ya no quedarán hombres y toda la especie humana podría extinguirse. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué esto solo está pasando con los hombres y no con las mujeres? ¿Será que no está ocurriendo ningún cambio peligroso en sus genes? Paradójicamente, su ácido desoxirribonucleico se fortalece, se vuelve más apto y saludable con cada generación. Una investigación reveló que el cromosoma 10 exclusivo de las mujeres casi no ha perdido genes ni información de ácido desoxirribonucleico. De hecho, con el tiempo el cromosoma 10 ha desarrollado mejores características. En palabras sencillas, el cromosoma 10 de las mujeres ya recibió una actualización de software y sigue actualizándose. Solo miren a su alrededor. Este hecho podría explicar por qué las mujeres suelen vivir más que los hombres, siendo posiblemente el secreto de su longevidad. Las mujeres ya tienen una ventaja en el cromosoma 10. ¿Qué tan actualizado está? Que las mujeres se protegen de muchas enfermedades y trastornos relacionados con la edad. Un simple ejemplo te muestra cómo las mujeres tienen la ventaja de su cromosoma 10 saludable. La capacidad de las mujeres para combatir enfermedades es mucho mayor que la de los hombres. Esto se debe a que en el cromosoma 10 hay genes receptores para los colores rojo y verde, lo que beneficia a las mujeres. Por eso, la percepción del color suele ser mucho mejor en las mujeres que en los hombres, y por eso, hoy en día, hay muchas mujeres que pueden ver colores que los hombres no pueden distinguir. Ahora, otro hecho asombroso que los científicos han descubierto es que en los niños, lo que hemos visto, esto se estudió en el sistema de clasificación sexual, no en el sistema cromosómico 10Y. Entonces, esto no se ha hecho específicamente para los humanos. Esto también es aplicable para otras especies de mamíferos. O sea, si buscas en mi libro de versos, encontrarás que lo que está detrás de la piel es lo mismo, es solo un cromosoma en los mamíferos. Presente está, y todos tienen el mismo cromosoma, que es el cromosoma masculino, y en ellos está almacenada la información en el ácido desoxirribonucleico. Esto amenaza la existencia de los mamíferos masculinos. Escuchemos a nuestro experto. ¿Por qué solo los machos están siendo atacados? Mientras tanto, el software de las hembras también se actualiza. Entonces, por otro lado, el software de los machos se está corrompiendo. Y si cualquier especie quiere avanzar, entonces es necesario que ambos sexos permanezcan en equilibrio. Entonces, en la naturaleza, ¿la vida solo significa que la vida fue accidentalmente creada a partir de la materia? ¿O esa materia está muerta? El video de hoy será muy interesante. No entraremos en las líneas de los medios de comunicación, sino que llegaremos directamente a la molécula llamada ácido desoxirribonucleico. Y eso también en un lenguaje muy simple. Así que escuchen con atención las cosas que voy a decir sobre este complicado mundo. Y además, no solo les diré mucho, sino que también encontrarán la paz en mis palabras. ¿Por qué existen los seres humanos? Comencemos. Así que los seres humanos se convierten en cyborgs o seres biónicos. Ahora, si miramos una célula de cerca con un microscopio, ¿qué encontramos?
Esta es la célula nuclear y dentro de ella hay muchas partes, como la mitocondria, el Golgi, el cuerpo, los lisosomas, etc. Ahora, este núcleo es lo que controla la célula. Si seguimos adelante, veremos que aquí hay cromosomas, que están formados por muchas hebras de ácido desoxirribonucleico. Los cromosomas están formados por largas cadenas de ácido desoxirribonucleico, que, debido a enlaces especiales entre las proteínas histonas, se enrollan y forman una estructura condensada. Los cromosomas son estructuras que mantienen unidas y protegen las cadenas de ácido desoxirribonucleico. Muchas personas no distinguen entre ácido desoxirribonucleico, genes y cromosomas. Al confundir estos tres términos, a menudo las personas se sienten confundidas o los usan de manera incorrecta entre sí. Pero hay diferencias entre ellos que vamos a conocer ahora. Entonces, entiéndelo así. El ácido desoxirribonucleico es básicamente una estructura. Puedes entenderlo como un ladrillo que es muy importante para construir una casa. Si cortas la cadena de ácido desoxirribonucleico en lugares específicos, se separa en partes más pequeñas. A estos cortes especiales se les llama genes y están hechos de esas partes especiales como los ladrillos. Cuando juntas estos ladrillos, se forma una pared. Así, puede formarse una pared de un dormitorio, una pared de un baño, una pared de una cocina, o diferentes paredes de ácido desoxirribonucleico o diferentes genes. En estos genes está la información de nuestras características físicas. La información está codificada. La estructura que mantiene unidas las paredes y los ladrillos es la casa. Lo que une todas esas paredes es el ácido desoxirribonucleico. Los genes están agrupados en cromosomas. En cada célula de nuestro cuerpo hay 23 pares diferentes de cromosomas. Estos cromosomas muestran que los genes solo se encuentran en ellos. Por ejemplo, los cromosomas de los humanos son los más grandes en tamaño y en ellos también hay 3 veces más genes presentes. Ahora, durante la reproducción humana, 23 cromosomas vienen del lado de la madre y 23 cromosomas similares vienen del lado del padre. Ahora, cuando ocurre la fertilización entre el esperma y el óvulo, el cromosoma 1 del lado de la madre se une con el cromosoma 1 que viene del lado del padre. ¿Por qué ambos contienen los mismos datos genéticos? De manera similar, el cromosoma 2 también viene de un lado de la madre y de un lado del padre, y juntos forman un par. Así que, en el cromosoma 1 y en el cromosoma 2, sucede que los genes que llevan los mismos datos genéticos se unen entre sí. Pueden estar vinculados o pueden ser diferentes. Ahora, supongamos que los genes responsables del color de ojos también están vinculados, uno del lado de la madre y otro del lado del padre. Así que el gen que viene de la madre es el gen total y el del padre también. Si el gen de la altura del lado materno es dominante, el niño nacerá alto. Así funciona la selección natural. Los cromosomas deben estar emparejados y se encuentran en pares. Esto es el primer paso del apareamiento similar, seguido del segundo paso, el de la 22. Los cromosomas siguen funcionando en pares y permanecen unidos entre sí. Recuerda que esos dos cromosomas están en ti. Se unirán en pares, lo que se hace con datos genéticos, y en los mismos cromosomas se almacenan estos códigos. Así es. Por eso también se les llama autosomas. Ahora, tal vez pienses que ¿es posible que ningún niño sea una copia exacta de su mamá y papá? Bueno, eso es porque hay una mezcla de sus características. Como aprendimos, el autósomo siempre se encuentra en pares, un lado de la madre y un lado del padre. Entonces a veces se combinan con otros para formar un gen diferente. Esto se llama cuando una parte de un cromosoma se reemplaza con otra parte de otro cromosoma. Este proceso se llama recombinación y sucede cada vez que se forman nuevas células sexuales. Esto no solo aumenta la diversidad genética en generaciones futuras, sino que también reduce las posibilidades de enfermedades y defectos en los descendientes. Esto implica un incremento en su tasa de supervivencia y adaptabilidad. ¿Sabes cómo se dice en biología? La variación es el otro nombre de la evolución. Gracias a la recombinación del ácido desoxirribonucleico, se crea un híbrido con características de la madre y el padre en el niño, siendo una parte importante para la supervivencia y evolución de cualquier especie. Ahora hemos tomado el par número 22 de los cromosomas del 1 al 22. Los cromosomas se dividen en autosomas y el par número 23, que son los cromosomas sexuales. A diferencia de los autosomas, los cromosomas sexuales son diferentes en machos y hembras. En los humanos, estos cromosomas vienen en dos combinaciones, XX y XY. El par 10.
10 da lugar a una niña y el par 10, y da lugar a un niño. Por eso, el cromosoma Y solo se encuentra en los hombres. Por lo tanto, después de la reproducción, el cromosoma Y solo pasa del lado paterno, y el cromosoma 10 puede venir tanto del lado materno como paterno. Si se transmite un cromosoma 10, entonces nacerá una niña. Por eso, el cromosoma que viene del padre determina el sexo del bebé. Además, recuerden que el cromosoma Y no tiene ningún gen relacionado con el sexo femenino. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en los comentarios o contactarme en mis redes sociales. No se actualiza, por lo que no puede combinarse con otros cromosomas. Lo que básicamente significa que esto pasa de nuestro abuelo a nuestro papá y de nuestro papá a nosotros. Por eso, en genética o en forense, rastrear el linaje paterno de cualquier persona se vuelve mucho más fácil. Y eso es todo. Sistema de determinación del sexo XY. Interesante, ¿verdad? Contrario a lo que muchos piensan, el sistema XY no es exclusivo de los humanos, sino que también se encuentra en otros animales. Esto es en realidad un sistema de clasificación de sexo muy común en los animales. De hecho, la melatonina se encuentra en la mayoría de los mamíferos y en algunos otros animales. Así como este, también hay un sistema opuesto. En el sistema ZW, el cromosoma W materno determina el sexo del bebé. En este sistema, a diferencia del nuestro, el cromosoma W del lado materno determina el género del bebé en lugar del cromosoma Y paterno. El cromosoma decide el género del bebé. Este sistema ZW generalmente se encuentra en aves y reptiles, lo que significa que aquí la línea materna sigue, así que en todos estos animales también existen estos sistemas. Así que ahora en tu mente surgirá la pregunta de ¿cómo se supo esto, que se llama ZW? Este sistema es importante para nosotros porque incluso en los cromosomas dobles de los ovarios y los testículos también es exactamente igual. Ese mismo tipo de degeneración ya ha ocurrido, por lo que hoy en día el cromosoma Y de los hombres también está degenerando. Incluso en el cromosoma WW, con los años, ocurren cambios significativos, lo que en mi opinión en la naturaleza es un ejemplo claro de cómo los patrones están cambiando en la naturaleza. Tanto el cromosoma Y como el W están perdiendo genes en su secuencia. Nadie sabe exactamente por qué sucede esto. Sin un gemelo, no pueden hacer una recombinación y actualizar su ácido desoxirribonucleico. Por eso, con el tiempo, parecen estar destinados a la destrucción. Y esto también se ha visto en otros animales. Así, poco a poco. En la antigua Egipto, los reyes hacían esto, lo que se llamaba incesto. Ellos no solían casarse fuera de su familia y por eso mantenían su linaje puro y protegido. Por eso, muchas veces se casaban dentro de su propia familia o incluso con sus propios hermanos o hermanas. Así que solo la persona con sangre real podía convertirse en rey. A esto básicamente se le llama endogamia, pero aquí la endogamia llegaba a tal nivel que incluso se consideraba incesto. En la dinastía 18, esto fue hace unos 3000 años, un rey llamado Akenatón en algún momento se casó con su propia media hermana y la hizo su reina. De la relación de estos dos nacieron Tutankamón, Khamun, Ciberli, Vic y varios otros hijos gemelos. Los historiadores también dicen que después de Akenatón, los faraones tampoco eran normales. Cuidado, hermano. Una mandíbula prominente, barriga hinchada y pecho femenino, conocidos como feminización física, también estaban presentes y visibles en esa línea de sangre. Y si escuchas sobre su sangre, también sabrás que incluso el rey femenino fue llamado así. Su caso era muy parecido. A la edad de 9 años, fue hecho rey y sufría de un trastorno óseo especial. Por eso, hasta que pudo caminar, necesitaba la ayuda de un bastón. Debido a tanta debilidad en su cuerpo y a no poder recuperarse, murió a una edad muy temprana. Y así, lo mismo se observó en la mayoría de los faraones de la dinastía 18. Un caso similar también ocurrió con la familia Habsburgo de Europa. Ellos también eran una familia real, quienes también practicaron la endogamia generacionalmente. Debido a esto, con el tiempo apareció una característica única relacionada con un trastorno genético. En su familia, todos tenían la mandíbula sobresaliente. Esta característica genética era tan frecuente en su familia que incluso recibió un nombre especial, la mandíbula de Habsburgo. Así es. En esta familia también se observaron otros trastornos genéticos, como enfermedades de la sangre, epilepsia y otros trastornos mentales. La parálisis apareció inicialmente en India, afectando los músculos de las piernas, brazos y cara.
Debido a la endogamia, en la comunidad parsi también se observaron muchos trastornos genéticos y neurológicos. Si miramos a nivel global, se han observado anomalías similares en diferentes escalas de tiempo en varias investigaciones o estudios. En esto, la razón principal es que cuando ocurre la endogamia, puede haber algún defecto desde el inicio, tanto en los niños como en los padres. Casi siempre los genes vienen de ambos lados. Por eso sucede que durante la recombinación, los genes débiles y los defectos genéticos no se actualizan y pueden aparecer en la próxima generación también. Estas anomalías genéticas también se transmiten a las generaciones futuras. Entonces los padres se envejecen y la situación empeora con el tiempo. Y a veces se transmiten códigos de ácido desoxirribonucleico complicados y destructivos que causan características destructivas, lo que puede acabar con toda la línea familiar. Eso fue lo que sucedió con los faraones egipcios, quienes pensaron que hacían lo correcto, pero ni siquiera pudieron salvar su propia descendencia. Y no pudieron proteger sus reinos hasta el final. Entonces, de esto también aprendemos que es muy importante actualizar nuestras creencias y pensamientos con el tiempo. Si eso no sucede, pueden volverse obsoletos. En la naturaleza hay muchos ejemplos simples de esto. Los científicos han afirmado durante mucho tiempo que o estás creciendo o te estás muriendo. Dicen que las células masculinas también se están degradando exactamente de la misma manera. Entonces, ¿deberíamos primero entender cómo sucede este proceso? ¿Será posible que algún día el cromosoma Y de los hombres desaparezca por completo? Bueno, veamos si realmente existe un futuro para nosotros los hombres. Entonces, ¿hay alguna evidencia en la actualidad de que el cromosoma Y realmente se esté debilitando o los científicos están exagerando un poco este asunto? Bueno, tenemos evidencia. De hecho, hace mucho tiempo, cuando los mamíferos aparecieron por primera vez en la Tierra, en el par de cromosomas 10Y, tanto el cromosoma 10 como el Y eran del mismo tamaño. Actualmente, el cromosoma Y es casi 3 veces más pequeño que el cromosoma 10. El cromosoma Y solo tiene 1438 genes, mientras que el 1393 genes. Con el tiempo, el cromosoma Y ha perdido muchos genes. En los cromosomas, lo que queda útil, hoy en día en el cromosoma Y solo quedan los genes relacionados con la producción de esperma y la fertilidad masculina. Los demás genes útiles ya no están presentes junto con el cromosoma 10, o si están, ya no funcionan igual que antes. ¿Por qué el cromosoma 10 no sufrió lo mismo siendo también un cromosoma sexual femenino? Hay dos razones principales. Primero, el 10 no es un cromosoma sexual femenino específico. Esto es un concepto erróneo común. El 10 es un cromosoma general. De hecho, en humanos, en el desarrollo femenino, esto ocurre por defecto en cada niño. Los bebés nacen con cuerpo femenino y después, debido al desarrollo sexual masculino, cambian. El cuerpo se desarrolla inicialmente como femenino, solo cuando se activa el cromosoma Sex Determining Region, y en el cromosoma Y, el cuerpo comienza a desarrollarse como masculino. Además, en las mujeres, cuando hay dos cromosomas 10 en las células, se combinan y aumentan su diversidad genética, y con la evolución de los cromosomas sexuales, su progenie se vuelve aún más diversa. Pero en el caso del cromosoma Y, como aprendimos por la explicación de las mutaciones, cuando ocurre un defecto genético o se daña una parte del ácido desoxirribonucleico debido a la falta de recombinación, ese cromosoma no puede repararse. Por eso, cualquier defecto que ocurra en él simplemente persiste. El cromosoma Y elimina o transmite genes, por lo que hoy en día solo quedan alrededor de 45 genes activos en él. Los científicos creen que debido a este proceso, el cromosoma Y está perdiendo sus genes y podría desaparecer por completo en los próximos cientos de miles de años. El cromosoma Y en los seres humanos antes no era así. La reproducción sexual está presente en mamíferos, insectos, peces y reptiles. Si continuamos como hasta ahora, todo esto podría desaparecer, no solo para los humanos, sino para estas especies. De todos los seres vivos de la Tierra, podría ser una gran pérdida. Pero, ¿realmente esto tendrá un impacto tan grande en la vida en la Tierra? O quizás, al observar de cerca algunas especies de estos animales, ¿podríamos comprender mejor este fenómeno? ¿Alguna especie encontrará una salida a esta situación mortal?
Los investigadores han estudiado dos ejemplos interesantes: las ratas espinosas de Japón y los lobos topo del este de Europa. Estas especies, tanto las ratas topo como las ratas espinosas, son interesantes ya que los machos y las hembras tienen un solo cromosoma 10. Ambos sobreviven perfectamente solo con el cromosoma 10. No tienen cromosoma 10, pero tienen evoluciones. Los datos genéticos muestran cromosoma y desapareció. En algún cromosoma se transfirió y sin ningún problema siguió funcionando. De hecho, este cambio fue tan importante que si ahora escuchas sobre el estrés o la tensión, esto sucedió debido a una gran razón evolutiva en tu propia especie, y nadie más en el mundo tiene esta característica excepto tú. Nadie puede decir con certeza si veremos la misma evolución en los humanos. De hecho, aquí los científicos de diferentes equipos están investigando esto. Algunos científicos creen que la degradación del cromosoma Y es solo cuestión de tiempo. Detendrá el proceso, ya que el cromosoma Y ha logrado sobrevivir durante tantos años, lo cual debemos considerar. Es posible que nunca desaparezca o deje de funcionar. Un científico sugiere que la forma en que ocurren estos cambios en los humanos podría permitir la transferencia de datos genéticos importantes a otros cromosomas y el desarrollo de un nuevo mecanismo de determinación sexual. Algunos expertos creen que, de suceder, podríamos adaptarnos. No se sabe cómo funcionará exactamente este nuevo mecanismo o si llevará a la creación de una nueva especie humana en la que los hombres, como los vemos hoy, ya no existan. Entonces, podría parecer totalmente diferente, como si en esa sociedad existiera un nuevo concepto de masculinidad y feminidad. No sabemos aún cómo será, pero los recientes descubrimientos y discusiones muestran que podría ser una nueva etapa para todos nosotros. Los medios internacionales están discutiendo sobre esto ahora que ha salido a la luz. Mi trabajo en Science Antellas es presentarte la verdad completa y mantenerte informado. También quiero que entiendas este concepto en profundidad y con detalle. Al ver este video me di cuenta de que la verdad fundamental es que, ya sea que estés evolucionando o te mantengas igual, este es un principio fundamental que siempre permanece constante en la vida y en el mundo. 100% aplicable. Si no actualizamos nuestro conocimiento y habilidades con nuevas investigaciones y descubrimientos y no evolucionamos, entonces estamos, de hecho, muriendo. Y hoy, al ver este video, exactamente eso hice. Entendí la ciencia y actualicé mi conocimiento. Así que tú también hazlo y sigue creciendo. ¿A ti también te parece que solo los hombres exitosos pueden predecir el futuro? ¿O que solo en 2 o 3 áreas podemos tener éxito? Déjame saber en los comentarios y sigue creciendo y evolucionando. Soy Jai Hind Vande Mataram.